Bajo cualquier mapa escolar, el Atlántico parece solo una mancha azul que separa continentes. En realidad es una estructura inmensa, compleja y todavía en gran parte desconocida. Es el segundo océano más grande del planeta, con unos 106 millones de kilómetros cuadrados de superficie, un corredor de agua que une el Ártico con el Océano Austral y América con Europa y África. De norte a sur supera los 15.000 kilómetros con una silueta alargada y curva que recuerda a una S gigantesca. En su parte más ancha, entre Norteamérica y el norte de África, se abre como un abismo de más de 5.000 kilómetros de ancho. En su tramo más estrecho, entre Brasil y África Occidental, se estrecha a poco menos de 3.000. Sobre esa simple descripción geométrica se sostienen siglos de navegación, comercio y ciencia, pero también una cantidad de incógnitas que todavía sorprende a los propios oceanógrafos. Desde la superficie, el Atlántico se divide en dos grandes dominios, Atlántico Norte y Atlántico Sur, separados por el Ecuador. Sin embargo, su influencia rebasa cualquier línea imaginaria. A través de corrientes cálidas como la corriente del Golfo y la deriva del Atlántico Norte, y de corrientes como la de Brasil en el hemisferio sur, este océano transporta calor desde los trópicos hacia latitudes medias y altas, suavizando inviernos, alimentando sistemas de tormentas y condicionando el clima de regiones enteras en ambos lados del océano. El resultado es un sistema de cintas transportadoras de agua que se entrecruzan y se hunden, una circulación profunda conocida como circulación de vuelco del Atlántico que aún no se comprende del todo y cuyo posible debilitamiento preocupa por sus efectos globales sobre las temperaturas, las lluvias y los hielos polares. Si se deja a un lado la superficie, el primer rasgo del Atlántico es la plataforma continental, esas franjas poco profundas que se extienden desde las costas hasta unos pocos cientos de metros de profundidad. Son regiones bañadas por la luz, donde se acumulan sedimentos, nutrientes y gran parte de la vida visible, pesquerías, arrecifes, praderas marinas. Más allá, el fondo se inclina bruscamente en el talud continental y el océano se transforma. A partir de ahí empiezan las llanuras abisales, extensiones planas que se hunden a 4 o 5.000 metros, cubiertas por un manto de sedimentos finos que caen desde la superficie durante millones de años. En apariencia, un desierto. En la práctica, un archivo continuo de la historia climática y geológica del planeta. En el centro de la cuenca atlántica, separando simétricamente las masas continentales, se alza una estructura que redefine todo el paisaje submarino, la dorsal mesoatlántica. Se trata de una cordillera oceánica casi continua de unos 16.000 kilómetros de longitud, la más larga del planeta, que recorre el Atlántico desde las proximidades del Ártico hasta las aguas cercanas a la Antártida. Allí, las placas tectónicas se separan lentamente, a un ritmo de milímetros o pocos centímetros por año. Esa abertura permite que el magma ascienda y solidifique, creando nuevo fondo oceánico de forma constante. A lo largo de la dorsal, este proceso no es uniforme. Hay zonas más activas, volcanes submarinos, fracturas y valles de rift que fragmentan el relieve y generan un paisaje tan abrupto como cualquier cadena montañosa en la superficie. En algunos tramos, las cimas de esa cordillera emergen por encima del nivel del mar y dan lugar a islas volcánicas dispersas a lo largo del Atlántico. Sus pendientes submarinas alojan comunidades de corales de aguas frías, esponjas y peces adaptados a corrientes intensas y temperaturas que oscilan entre el frío y lo templado. Para los geólogos, estas islas ofrecen pistas sobre la composición del manto terrestre y la dinámica de las placas. Para los biólogos, son laboratorios aislados donde la vida evoluciona con ritmos y caminos propios, muchas veces con especies endémicas. Pero la dorsal no solo es un borde de placas y una fábrica de corteza. En numerosos sectores, las fracturas del terreno permiten que el agua de mar se infiltre en el subsuelo caliente, se cargue de minerales y salga de nuevo al océano a través de respiraderos hidrotermales. Estos fumadores negros y blancos expulsan chorros de fluido a temperaturas que pueden superar los 300 grados Celsius, cargados de metales disueltos y compuestos químicos ricos en energía. Cada uno de esos respiraderos es un oasis de vida en un entorno dominado por la oscuridad absoluta.
Microorganismos especializados utilizan compuestos como el sulfuro de hidrógeno para producir materia orgánica en un proceso llamado quimiosíntesis. Sobre esa base se construyen comunidades completas de gusanos tubícolas, crustáceos y otros invertebrados que no dependen en absoluto de la luz solar. Estos ecosistemas extremos, descubiertos recién a finales del siglo XX, cambiaron por completo la idea de dónde y cómo puede surgir la vida en la Tierra y en otros mundos. Si las alturas de la dorsal impresionan, las profundidades del Atlántico imponen otro tipo de respeto. En el margen occidental, al norte del Caribe, se abre la fosa de Puerto Rico, el punto más profundo del Océano Atlántico. Allí el fondo desciende hasta aproximadamente 8.400 metros, en una trinchera larga y estrecha asociada a la interacción entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. La presión a esa profundidad es cientos de veces mayor que en la superficie, suficiente para aplastar estructuras no diseñadas específicamente para soportarla. Aún así, se han encontrado organismos adaptados a esas condiciones extremas, y expediciones tripuladas han logrado descender hasta el fondo para cartografiarlo con mayor precisión. Más al sur, en el Atlántico que bordea la zona subantártica, la fosa de Sandwich del Sur marca otra región de gran profundidad vinculada a la subducción entre placas oceánicas. Frente a la costa oriental de Canadá, el abismo Laurentiano y otros cañones submarinos se hunden desde la plataforma hacia las llanuras profundas, actuando como auténticas autopistas de sedimentos que transportan arenas, limos y restos orgánicos hacia el interior de la cuenca. Incluso cerca del Ecuador, depresiones menos conocidas, a veces llamadas fosas transversales, cortan la dorsal y generan microambientes de presión, temperatura y química diferentes del entorno que los rodea. En conjunto, estas fosas y valles profundos fragmentan el fondo en compartimentos con historias geológicas y biológicas propias. Entre los extremos de la dorsal y las fosas, el Atlántico está tapizado por llanuras abisales que, pese a su fama de monotonía, esconden relieves discretos, colinas, ondulaciones y una multitud de montes submarinos. Muchos de estos seamounts son volcanes extintos que se elevan 1.000 o 2.000 metros por encima del entorno, pero sin llegar a la superficie. Su presencia altera las corrientes de fondo, concentra nutrientes y crea refugios para comunidades de corales, peces y una fauna bentónica altamente especializada. En torno a ellos hay también un interés cada vez mayor por sus posibles recursos minerales, costras ricas en cobalto, nódulos de manganeso y otros depósitos que despiertan el interés de la minería en aguas profundas, con todos los riesgos ecológicos que eso implica. A escala global, el Atlántico no es solo un paisaje sólido cubierto por agua, es también una red de estructuras invisibles para el ojo humano. Cables de telecomunicaciones que cruzan el fondo y sostienen buena parte del tráfico de datos del planeta, rutas de investigación donde transitan buques oceanográficos, áreas reservadas para estudios sísmicos y campos de instrumentación que miden corrientes, temperatura y salinidad a distintas profundidades. Cada nueva campaña de medición, cada perfil de sonar, añade detalles a un mapa que hasta hace pocas décadas era solo una aproximación gruesa. Pese a esa acumulación de datos, el conocimiento del fondo atlántico sigue siendo parcial. Iniciativas globales como Seabed 2030 han mostrado que, a escala planetaria, apenas algo más de una cuarta parte del piso oceánico ha sido cartografiado con resolución moderna. El resto del fondo marino sigue representado en los mapas por interpolaciones y estimaciones. Los nuevos satélites dedicados a estudiar la superficie del mar, como la misión SWOT de NASA y CNES, permiten inferir con mayor precisión la presencia de montes y valles al detectar pequeñas variaciones en la gravedad y el nivel del agua. Pero aún así, se necesitan años de trabajo con sonar de alta resolución para completar el cuadro. Ese vacío de información abre un margen enorme para los descubrimientos. Cada vez que un vehículo operado a distancia recorre una ladera hasta entonces desconocida, aparecen nuevas combinaciones de rocas, nuevas estructuras sedimentarias y, no pocas veces, organismos que nadie había descrito antes. De la misma manera que las primeras expediciones revelaron la existencia de respiraderos hidrotermales, hoy todavía se siguen encontrando montes submarinos sin nombre.
cañones que no figuraban en los mapas y depresiones que reescriben la historia tectónica de la cuenca atlántica. La sensación constante es que, por más tecnología que se despliegue, el Atlántico mantiene una parte importante de su anatomía en penumbra. Bajo esa arquitectura de dorsales, fosas y llanuras, el Atlántico está lejos de ser un desierto líquido. Es un mosaico de ecosistemas que cambia con la profundidad, la temperatura y la luz, desde aguas tan claras y cálidas como una piscina caribeña hasta abismos en los que la oscuridad es absoluta. Cada franja de ese gradiente físico sostiene comunidades diferentes, con especies adaptadas al límite de lo posible. En la franja más superficial, donde penetra la luz solar, los trópicos atlánticos concentran algunas de las mayores explosiones de vida del planeta. Los arrecifes de coral del Caribe, Bahamas y la costa atlántica de Centroamérica funcionan como auténticas ciudades submarinas. Estructuras como la barrera de Andros en Bahamas o el arrecife mesoamericano son murallas vivas construidas por millones de pólipos a lo largo de miles de años. Sobre sus esqueletos calcáreos crecen colonias de corales duros y blandos que ofrecen refugio a peces loro, peces ángel, cirujanos, meros, morenas, tortugas marinas y una miríada de invertebrados. Entre los parches de coral, las praderas de pastos marinos sirven de guardería para peces juveniles y zona de alimentación para tortugas verdes y manatíes, mientras que los manglares costeros actúan como filtros naturales y barrera frente a tormentas. Estas comunidades superficiales no se limitan al trópico. En las costas templadas del Atlántico Norte y Sur, los bosques de algas pardas sustituyen a los corales como estructura dominante. Laminarias y otros macroalgas forman columnas densas que se elevan desde el fondo hasta la superficie, creando un entorno tridimensional donde se refugian peces, crustáceos y moluscos. En regiones como los grandes bancos de Terranova o la plataforma patagónica, la mezcla de corrientes frías ricas en nutrientes con aguas más templadas genera afloramientos que disparan la productividad del fitoplancton y sostienen grandes pesquerías de bacalao, merluza, calamar y otros recursos clave para las economías costeras. Más allá de la plataforma, en el océano abierto, el Atlántico se convierte en un corredor para migraciones a escala continental. En la llamada zona pelágica, bancos de sardinas, cabayas y atunes cruzan el océano siguiendo las floraciones estacionales de plancton. Tras ellos se desplazan depredadores como el pez espada, el marlín o los grandes tiburones pelágicos. Ballenas jorobadas, rorcuales comunes y ballenas azules recorren rutas que conectan zonas de alimentación en altas latitudes con áreas de reproducción tropicales. Sus rutas no siempre son completamente conocidas. Estudios de marcaje satelital siguen revelando trayectos inesperados y zonas de uso intensivo que no aparecían en los mapas tradicionales de migración. Entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, la luz solar se atenúa hasta volverse azul oscuro y fantasmagórico. Es la zona mesopelágica, a menudo llamada zona crepuscular. Allí vive una inmensa biomasa de peces, crustáceos y gelatinosa que rara vez se ve directamente, pero cuya presencia se detecta como una capa de dispersión profunda en los ecosondas de los barcos. Los protagonistas de esa franja crepuscular son peces de ojos grandes y cuerpos relativamente pequeños, como los mictófidos o peces linterna, armados con órganos bioluminiscentes que utilizan para camuflarse, comunicarse o atraer presas. Sus cuerpos están optimizados para vivir con poca luz. Retinas sensibles, pigmentación oscura, aletas finas que reducen el gasto energético. Muchos de ellos realizan migraciones verticales diarias que, a escala humana, equivaldrían a subir y bajar varios Everest todas las noches. Estas especies, distribuidas en todos los océanos pero especialmente abundantes en el Atlántico Norte, forman un eslabón clave entre el plancton y los grandes depredadores pelágicos. Más abajo, por debajo de los 1000 metros, comienza la zona batipelágica, donde ya no llega la luz solar directa. Las temperaturas rondan apenas unos pocos grados por encima de cero y la presión aumenta en decenas o cientos de atmósferas. Aquí la bioluminiscencia se vuelve casi la única fuente de luz. Peces de mandíbulas enormes, cuerpos gelatinosos y ojos reducidos o ausentes patrullan la oscuridad, acompañados por medusas, sifonóforos y otros organismos transparentes. Muchos dependen de la nieve marina.
un continuo goteo de partículas orgánicas procedentes de la superficie que lentamente se deposita sobre el fondo. Otros se especializan en aprovechar cualquier cadáver de gran tamaño que se hunda, desde un calamar gigante hasta una ballena. En el lecho marino, sobre las llanuras abisales del Atlántico, la vida no desaparece. Gusanos, equinodermos, pequeños crustáceos y bacterias transforman la materia orgánica que llega del agua superior. A primera vista, estos fondos parecen homogéneos, pero estudios con vehículos operados a distancia han mostrado una gran diversidad de microhábitats. Los montes submarinos y colinas dispersas interrumpen la monotonía, ofreciendo superficies duras donde pueden fijarse corales de aguas frías y esponjas de crecimiento muy lento. Estos jardines profundos, apenas conocidos hasta hace unas décadas, se consideran hoy ecosistemas vulnerables por su fragilidad y su lenta capacidad de regeneración. En algunos puntos de la dorsal mesoatlántica, el paisaje abisal cambia de forma abrupta. Grietas y fracturas permiten que el agua de mar se infiltre en el subsuelo caliente, se cargue de minerales y surja de nuevo en respiraderos hidrotermales. A lo largo de varios segmentos de la dorsal se han descubierto campos de fumadores negros y fumadores blancos que expulsan fluidos a temperaturas de hasta 350 grados Celsius, ricos en sulfuro, hierro, manganeso y otros elementos. Alrededor de estas chimeneas, las bacterias quimiosintéticas utilizan la energía química de los compuestos reducidos en lugar de la luz solar, y sobre ellas se organiza todo un ecosistema. Gusanos tubícolas gigantes, mejillones, cangrejos, camarones y otros invertebrados especializados en soportar condiciones que para otras especies serían letales. Cada nuevo campo hidrotermal identificado en el Atlántico añade especies nuevas para la ciencia y pistas sobre el origen de la vida en ambientes extremos. Sin embargo, esta exuberancia oculta es también extremadamente vulnerable a los cambios que se dan en la superficie. Las emisiones de gases de efecto invernadero están calentando el Atlántico de forma desigual, alterando la temperatura y la estratificación de la columna de agua. En los trópicos, los arrecifes de coral sufren episodios repetidos de blanqueamiento cuando el agua se mantiene demasiado caliente durante demasiado tiempo. Las microalgas simbióticas que les dan color y energía se expulsan, el coral se vuelve blanco y, si el estrés persiste, muere. En regiones como el Caribe y el Golfo de México, se ha perdido una parte significativa de la cobertura de coral duro desde la década de 1980, reemplazada por algas que cambian por completo la dinámica del ecosistema. La sobrepesca añade otra capa de presión. En el Atlántico Norte, el colapso de poblaciones históricamente abundantes como el bacalao de Terranova demostró hasta qué punto un ecosistema puede reconfigurarse cuando se elimina a un depredador clave. Aumentan algunos invertebrados, cambian las redes tróficas, se reduce la edad media de los peces que quedan. En el Atlántico Sur, pesquerías de merluza, anchoita y calamar sostienen economías enteras, pero también enfrentan el riesgo de explotación excesiva y captura incidental de especies no objetivo, incluyendo aves marinas, tortugas y mamíferos. Incluso las profundidades abisales, que durante mucho tiempo se consideraron a salvo por la dificultad de llegar hasta ellas, empiezan a figurar en planes de extracción de recursos. Los montes submarinos del Atlántico albergan costras ricas en cobalto y otros metales estratégicos, mientras que las llanuras abisales contienen nódulos polimetálicos con cobre, níquel o manganeso. Proyectos de minería en aguas profundas, todavía en fases de prueba o planificación, han despertado una intensa preocupación científica por los posibles impactos sobre comunidades que se han tardado milenios en formarse. Las nubes de sedimento generadas por la maquinaria, el ruido y la destrucción física del hábitat podrían afectar no solo al fondo, sino también a la zona crepuscular, donde se alimentan muchas especies migratorias. Todo este tapiz de ecosistemas convierte al Atlántico en un laboratorio viviente. Es allí donde se estudia cómo responden las comunidades marinas al calentamiento global, cómo se reparte la productividad biológica, cómo funcionan los ciclos de carbono y nutrientes que estabilizan el clima terrestre. Pero el océano no guarda solo secretos biológicos. Bajo las aguas donde hoy cazan tiburones, merodean meros y se desplazan silenciosas las corrientes del Atlántico, descansan también siglos de actividad humana.
Rutas comerciales, guerras, migraciones, puertos enteros que desaparecieron y barcos que nunca llegaron a destino forman una capa paralela de historia, superpuesta al océano físico. Para muchos arqueólogos, el Atlántico es un archivo sumergido tanto o más rico que cualquier biblioteca. Un espacio donde se conservan barcos intactos, ciudades parcialmente hundidas y objetos cotidianos que cuentan, con detalle, cómo vivían, comerciaban y luchaban las sociedades que lo navegaron. Se calcula que en el fondo marino del planeta puede haber en torno a 3 millones de naufragios, desde canoas prehistóricas hasta cargueros del siglo XXI. Una proporción enorme de ellos se encuentra en el Atlántico, escenario principal de la expansión europea hacia América, de las grandes rutas coloniales y de 2 guerras mundiales en las que el mar fue un campo de batalla continuo. Son los barcos hundidos los que mejor ilustran la magnitud del archivo sumergido. Durante la época de la navegación a vela, el Atlántico fue el corredor por el que circularon las flotas de España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Galeones cargados de plata americana, oro, joyas, porcelanas y especias cruzaban entre América y Europa siguiendo rutas relativamente fijas. Tormentas, errores de navegación, arrecifes mal cartografiados y guerras hicieron que muchos de ellos no regresaran jamás. Cada uno de esos pecios conserva, además del metal precioso que tanto llama la atención, una muestra de la vida cotidiana a bordo. Vajillas, instrumentos de navegación, herramientas, efectos personales de marineros y pasajeros. En el siglo XX, el Atlántico volvió a convertirse en una trampa letal, esta vez por la combinación de guerra industrial y tecnología submarina. Durante la Batalla del Atlántico, en la Segunda Guerra Mundial, miles de buques mercantes fueron hundidos por submarinos, aviación y minas, junto con centenares de barcos de guerra y submarinos a su vez destruidos en combate. Cada casco en el fondo marca un punto de esa lucha prolongada por mantener abiertas las rutas de suministro entre América y Europa. Muchos de estos restos reposan a profundidades que dificultan su exploración. Otros, situados en plataformas o taludes relativamente accesibles, han podido ser cartografiados con sonar de alta resolución y visitados mediante vehículos operados a distancia, revelando detalles sobre impactos de torpedos, maniobras finales y hasta intentos de abandono de emergencia. La arqueología subacuática en el Atlántico ha evolucionado desde las primeras inmersiones de buceo autónomo hasta sofisticadas campañas multidisciplinares. Hoy, los arqueólogos utilizan sonares de barrido lateral para detectar anomalías en el fondo, magnetómetros para localizar concentraciones de hierro, vehículos operados a distancia con cámaras de alta definición y brazos manipuladores para documentar y, en caso necesario, recuperar objetos sin destruir su contexto. En el Atlántico norte-occidental, la temporada de huracanes marca cada año un periodo en el que el mar se vuelve especialmente peligroso. Entre junio y noviembre se forman, en promedio, unos 14 ciclones con nombre, de los cuales varios alcanzan intensidad de huracán y algunos se convierten en grandes huracanes de categoría 3 o superior. Estos sistemas nacen sobre aguas tropicales muy cálidas, a menudo entre África Occidental y el Caribe, y viajan impulsados por los vientos alisios y las corrientes en altura. Pueden seguir rutas relativamente predecibles, curvando hacia el norte y el noreste, o desviarse según patrones de alta y baja presión que cambian semana a semana. Para la navegación, eso significa atravesar corredores donde una perturbación aparentemente débil puede transformarse en una tormenta capaz de hundir barcos modernos o desviar por completo su rumbo. Desde la época de la vela, capitanes y marineros aprendieron que ciertas rutas eran especialmente traicioneras en determinadas estaciones. El Mar de los Sargazos, al este de Florida y al norte del Caribe, se hizo célebre no solo por sus algas flotantes, sino por sus calmas chichas y remolinos que podían inmovilizar durante días a un barco de vela. Más al norte, la confluencia entre la fría corriente del Labrador y la cálida corriente del Golfo produce nieblas densas, cambiantes, que complican la navegación frente a Terranova. La combinación de tráfico intenso, poca visibilidad, hielos desprendidos de Groenlandia y temporales ha hecho de esas aguas escenario de innumerables colisiones, varaduras y hundimientos. No hay maldición en ese mapa, hay física de la atmósfera, dinámica de corrientes y decisiones humanas tomadas en condiciones de estrés.
En el extremo opuesto del océano, el Atlántico Sur también tiene sus reputaciones siniestras. Frente a las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, los fuertes vientos del oeste y las bajas presiones frecuentes generan temporales que levantan mares muy agitados, con olas cruzadas que llegan desde distintas direcciones. Al acercarse a los 40 y 50 grados de latitud sur, el océano conecta con el corredor casi ininterrumpido de vientos y oleaje que rodea la Antártida. Navegar allí significa enfrentarse a sistemas de baja presión que se suceden uno tras otro, cambiando el estado del mar en cuestión de horas. Durante siglos, los capitanes que intentaban doblar el extremo sur del continente americano, entre el Atlántico y el Pacífico, sabían que esos eran los tramos donde la experiencia y la suerte podían marcar la diferencia entre llegar a puerto o engrosar la lista de barcos perdidos.